Hola, muy buenos días. Esto es eh, eh, cuentos para leer los sábados en los domingos de literarios con el profe Pedro Párrafo. Estamos en este momento en vivo desde por TikTok y mañana la retransmisión en vivo por TikTok y en vivo por Twitch en nuestra página de Moradita. Muy bien, estamos dando la bienvenida a todos porque hoy queremos hacer el lanzamiento de nuestra segunda temporada de cuentos para leer los sábados. Y en esta oportunidad pues vamos a hacer un homenaje al maestro Julio Cortázar y leeremos los libros o los cuentos de un libro titulado Cuentos Inolvidables según Julio Cortázar. En esta ocasión, pues como es el lanzamiento, voy a compartirles el prólogo del libro escrito por Carles Álvarez Garriga en editorial Alfaguara. En varias editoriales también salió el mismo prólogo. Bienvenido el conquistador. Vamos a ir saludando a todos nuestros amigos. Brian, Steven, bienvenido. Entonces vamos a comenzar con la lectura del prólogo del libro Cuentos Inolvidables según Julio Cortázar, que vamos a estar haciendo lectura durante los próximos días sábados a las entre 10 y 11 de la mañana. En este momento, entonces repito, estamos en vivo por TikTok y en vivo por Twitch. Para el día de mañana, subir el podcast a YouTube y a Spotify y otras plataformas. ¿Listo? Entonces esto dice así. Bienvenida Joana Cortés, bienvenido usuario 4931. El gusto y el juicio, las dos armas de la crítica, cambian con los años y aún con las horas. Aborrecemos en la noche lo que amamos por la mañana. Octavio Paz, La casa de la presencia. Es plausible suponer que si Julio Cortázar decidió no cerrar la lista de cuentos inolvidables que enunció en su conferencia algunos aspectos del cuento, y así podría seguir y seguir, fue porque sabía que las listas entrañan provisionalidad y un lector abierto a las novedades en casi todos los géneros no iba a atarse al compromiso de una nómina incluyente. En torno a finales de la década de 1960, Cortázar dejó de ser el autor secreto que se había ido de Buenos Aires tras publicar un volumen de relatos que apenas leyeron 4 afines al surrealismo. Ese desconocido del gran público que pudo encerrarse a escribir su más célebre novela en el primer piso de una casa de París, que había sido una caballeriza al fondo de un patio arbolado que aún visita un pájaro migratorio, un día al año y todos los años, desde que la fama lo alcanzó. Está por ver si, como ha indicado Piglia, ese no fue su gran drama. Su placer era requerido en todos los debates, su parecer era requerido en todos los debates, y uno de sus ensayos podía impulsar un libro tan difícil como Paradiso. También, y he ahí el aspecto negativo, lo interrogaban día y noche sobre una u otra quisicosa ideológica, a tal punto que él mismo llegó a bromear diciendo que de ir al cielo cuando muriera estaba seguro de encontrar a San Pedro esperándolo en la puerta con esas mismas preguntas. Tanta popularidad tuvo como consecuencia inmediata que títulos como sus obras fueran usadas en rótulos comerciales, galerías de arte llamadas Rayuela, clubes de jazz El Perseguidor, mientras nombres de sus personajes servían para bautizar mascotas o incluso personas. El éxito propicio
Propició asimismo la cantidad de entrevistas concebidas, sea por responsabilidad política, sea por voluntad docente, gracias a las cuales sabemos su opinión sobre casi cualquier asunto, material que sumado a la correspondencia editada y a la todavía inédita que pronto ha de publicarse, ofrece un perfil intelectual bastante preciso. Así las cosas, si no se pretende un volumen que llene por sí solo todo el estante, hay que tratar de conciliar en una única lista los muy diversos cuentos que calificó de inolvidables. En épocas sucesivas. La base para la elección la forman, desde luego, los famosos ensayos conferencias, algunos aspectos del cuento breve y sus alrededores, notas sobre lo gótico en el Río de la Plata y el estado actual de la narrativa hispanoamericana. Para empezar, de entre los cuentos citados en los textos anteriores es razonable excluir Los caballos de Abdera, Los Lugones y La pata de mono de W. W. Jacobs, porque ya estaban en la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy y Silvina Ocampo. También puede excluirse La casa de azúcar, de esta última, puesto que en una carta a Jan Andrew, uno de sus críticos más sagaces, Cortázar confesaba haberlo olvidado. En cuanto a Borges, cualquier lector, como cualquier hijo de vecino que haya leído a Borges, se entiende, da por hecho que Cortázar tenía varios cuentos borgianos memorables. En algunos aspectos del cuento menciona Tlön Uqbar Orbis Tertius, en Del cuento breve y sus alrededores, Las ruinas circulares, en El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica, La biblioteca de Babel y El milagro secreto. Hablando con González Bermejo, se acuerda de El jardín de senderos que se bifurcan. En otra entrevista habla de La muerte y la brújula. En otra más, la de Casa de Asterión, por la fecha en que lo leyó y por su significación indudable. Elegimos Clon Uqbar Orbis Tertius, representativo de la temprana lección de rigor y concisión estilística que Cortázar decía deberle. De Edgar Allan Poe, cuyo descubrimiento en la infancia fue la gran sacudida, ¿qué relato elegir? En algunos aspectos del cuento menciona William Wilson y El corazón delator. En Del cuento breve y sus alrededores, El barril del amontillado, y en Notas sobre lo lógico en el Río de la Plata, La caída de la casa Usher, Ligeia y el gato negro. En otras partes se refiere a El pozo y el péndulo o a Berenice por su tema, puesto que, como ha escrito Jaime Al-Sraki, otro de sus mejores críticos, casi toda la narrativa de Cortázar toca directa o indirectamente el tema del doble. Entonces fue elegido William Wilson. Surge entonces un primer problema: ¿cómo mostrar que era un lector de gustos tan diversos, que, aún inmune a las historias de ciencia ficción, admitía como relato admirable El color que cayó del cielo de H. P. Lovecraft? ¿Cómo mostrar la variedad cronológica y geográfica de sus preferencias? Es cierto que sentía predilección por los cuentistas que hablaban de habla inglesa. Abre comillas, voy a tener que resignarme a convenir en que los cuentos breves son patrimonio de los sajones. Después de Faulkner, Hemingway, Beats, Chesterton y la joven escuela yankee, no queda nada que hacer, escribía en una carta en 1939. Dado que tenemos ya a Poe para atenuar el predominio estadounidense, habrá que renunciar a Hemingway, de quien prefería 50 de los grandes y Los asesinos.
puesto que hemos sido incapaces de suprimir un recuerdo de Navidad de Truman Capote, un cuento de infancia como muchos de los mejores de Cortázar, y dado que tampoco hemos podido descartar la fantástica sorpresa final de El puente sobre el río del Búho de Ambrose Bierce. Para equilibrar, conviene incluir también un relato clásico, uno de esos largos textos del siglo XXI, del siglo XIX, que los puristas no llaman cuentos sino novel, y a los que Cortázar dedicaba relecturas y estudios. Se acordaba siempre de Guy de Maupassant, hablaba de Bola de Cebo, y en una de sus primerísimas narraciones, Distante Espejo, ya había jugado con el argumento de El Orla. Ambos textos son muy conocidos, así que recogemos otro de una estética similar, citado en algunos aspectos del cuento, La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, cuya trama recuerda entre líneas, y aquí un bonito tema de análisis, a la de otro de los elegidos, Un sueño realizado de Juan Carlos Onetti. Felisberto Hernández fue asimismo uno de sus mayores reivindicaciones. La casa inundada o las hortensias o nadie encendía las lámparas son textos que ya quisiera haber escrito yo, dijo en una entrevista. Escogemos La casa inundada porque el prólogo a un libro de cuentos porque en el prólogo a un libro de cuentos de Cristina Peri Rossi anotó que el día en que se logre la recopilación definitiva de cuentos fantásticos, abre comillas, se verá que muchos de los que pueblan para siempre la memoria medrosa de la especie se cumplen en torno a una casa. Para terminar, y para no olvidar que fue un lector muy atento de escritoras, elegimos Conejos Blancos, de Leonora Carrington. Abre comillas. Me acuerdo de un cuento estupendo, Lápiz Blancs, et vos sabés que Jesús, quelques pays amateurs de Lupins. Escribía de joven a un amigo. Y Éxtasis, de Catherine Mansfield, de quien dijo, en una de sus últimas entrevistas, escribió relatos admirables. No responden a mi noción de cuento, pero me gustan mucho. Simplemente yo no los hubiera escrito así. Cierra comillas. Imaginar cómo los hubiera escrito es un ejercicio de nostalgia. Nostalgia por el gran escritor y nostalgia por el gran lector. También lo es pensar en un hecho que ha contado Aurora Bernández, su viuda y heredera, tocando ya la muerte, decidió que el último sitio que quería volver a visitar era un edificio donde había sido muy feliz más de 30 años. Un amigo los llevó en coche. Cortázar no pudo subir las escaleras. Ella sí, abre comillas. Julio, le dijo después, todo está igual. El lugar que aún conserva aquellas sillas en las que el joven escritor pasó algunos de los momentos más dichosos de su vida, leyendo acaso los inolvidables cuentos que siguen, es la vieja biblioteca del Arsenal de París. Entonces esto fue pues el prólogo del libro Cuentos Inolvidables según Julio Cortázar, que vamos a estar compartiendo con ustedes en los próximos sábados en nuestro podcast Cuentos para leer los sábados. Entonces los esperamos por allá para que estén con nosotros y pues tengamos un rato de estos cuentos que fueron especiales para el maestro Julio Cortázar en un homenaje a él, y también queremos pues darles la bienvenida a este espacio que es para ustedes y que con mucho esfuerzo hemos estado creando para que ustedes estén con nosotros. Entonces, pues allá los esperamos y no es mucho más. Para el primer cuento sería entonces para el siguiente sábado. El cuento que se titula El puente sobre el río del Búho. ¿Listo? Entonces vamos a prepararlo todo para que
estén con nosotros el próximo sábado, no mañana, sino el próximo sábado, y deseándoles para todos un feliz Viernes Santo. ¿Listo? Muchas gracias y hasta la próxima.